Bueno, esperamos unos 2 minutitos más y empezamos. Como no han dado con los prácticos, no me han dicho nada. Bien, profe, ya terminé y creo que ya lo habrá recibido del práctico número 3, el complementario, el mío. Bien, bien, bien. Había algunas dudas ahí nada más que tenía yo respecto a la actividad que no tenía número, que decía que modifiquemos el código de tal manera que Ujú, nos dé un número aleatorio. Y ujú. resulta que eso el año pasado no lo hemos tocado nunca, así que tuve que indagar ahí algunos Buscarlo. conceptos. Ajá. Bueno, Y esa es ahí la idea, que a veces van a tener que buscar cosas, no siempre va a estar todo ahí. exactamente. Ya Así ahí es. están brindadas las resoluciones. Bien, así es como más se aprende, ¿sí? Bien, bien. Ya después les voy a subir, no sé si este fin de semana o el lunes les voy a subir ya un práctico nuevo que es sobre arreglos y funciones, programación modular, que es lo que estamos viendo ahora. Bien, profe, entonces. Bueno, vamos a empezar. Todos están viendo la pantalla, ¿no? En la pantalla de un PDF. Sí. Sí, profe, se ve. Bueno, han visto algo de programación modular con la profe Laura, así que vamos a ir viendo esta partecita de teoría que me ha dicho que le ha faltado a ella. Y después vemos un poquito de práctica para ver algunos ejemplos. Muy bien. Bueno, ¿qué es una función? Una función es un código que está diseñado para poder hacer alguna operación en particular. Normalmente cuando programamos utilizamos muchas funciones. ¿Por qué? Porque si no el código sería extremadamente largo cuando tenemos que hacer programas más largos, más grandes. Ustedes están haciendo programas muy pequeños. Entonces, cuando tenemos programas muy grandes, necesitamos usar funciones para que quede un código más limpio y, y entendible. Entonces, aquí en C++ tenemos que primero invocar a la función y luego definir a la función. ¿Dónde le invocamos a la función? Le invocamos en el cuerpo, en el main. Ahí vamos a invocar a la función. Y siempre que invocamos a la función vamos a decir qué es el valor que nos retorna, o sea, qué tipo de dato es el valor que nos retorna. Por eso, por ejemplo, en este ejemplo dice invocación doble, que es el real, media se llama la función, y luego tenemos las variables. Cada variable va con su tipo de dato. O sea, no podemos poner doble x, y. No, vamos a poner doble x, punto y coma, doble y. Y luego cuando vamos a definirla la función, perdón, aquí, me dice aquí está comentado que devuelve la media entre x y y, o sea, la suma de las dos dividido 2, que es el promedio. Definimos a la función de la misma forma. Vamos a poner el tipo de datos, el nombre de la función, las variables que intervienen. Y las variables que intervienen luego aquí le enviamos como un return, o sea, retornamos la suma entre x más y dividido 2. ¿Qué es lo que hace esto? Devuelve el resultado, el valor de retorno, a la función que le he invocado. Las funciones pueden ser invocadas desde el programa principal o pueden ser invocadas desde otras funciones también.
Bien, cuando la función, si la función es invocada desde algún procedimiento o desde el programa principal, como les decía, y puede llevar variables o no. Pueden ser funciones que no lleven variables. Cuando termina su tarea, la función devuelve el valor que se ha invocado, el valor lo que se realiza, por ejemplo, aquí, que es devolver la media entre dos valores, lo devuelve al módulo que lo ha invocado. Puede ser eh, que no se devuelva ningún valor, que solo la función se utilice para realizar algún procedimiento, pero por lo general, siempre que utilicemos funciones, vamos a pedir que se devuelva un valor, excepto más adelante cuando vean eh, que es mostrar pantallas, pedir datos y nada más. ¿Sí? No, todavía esa parte no vamos a ver. Por lo general vamos a utilizar funciones que devuelvan valor. Aquí me dice que las funciones deben poseer un valor de retorno, excepto las que sean tipo void. ¿Dónde vamos a utilizar las tipo void? Por lo general vamos a utilizar cuando se tratan de arreglos. Cuando es carga de arreglos, por ejemplo, vamos a utilizar la tipo void. ¿Qué es lo que hace en la carga de arreglos? Solamente cargamos, pero no devolvemos. Queda cargado el arreglo. Como lo dice aquí, la función puede considerarse como una caja negra, en donde está definida por su nombre la información suministrada, que son los parámetros de entrada, y el producto recibido, que es el resultado de salida. Las variables pueden ser locales o globales. ¿Cuándo son locales? ¿Cuándo son globales? Cuando freno es porque alguien está ingresando para permitir el Sí, ingreso. profe, no se preocupe. Bueno, las variables locales son las que están declaradas dentro del subprograma o de la función. El programa principal no tiene conocimiento de esas variables. Lo que se hace es declararlas por ahí. Por ejemplo, necesitamos que se haga algún procedimiento en donde solo mandamos un valor, pero dentro de ese procedimiento requerimos, o sea, función, requerimos otros valores. Entonces, esos otros valores que solo se requieren en la función son variables locales. Bien, profe. Profe, un compañero dice de que todavía no le ha aceptado el ingreso. A ver. Ignacio, nada. No está aquí, no está pidiendo. Ahora le digo. Sí, no me aparece. Sería que salga y vuelva a solicitar. Bueno, volvamos aquí. Pueden existir dos variables locales, cada una declarada de una función distinta, con el mismo nombre o identificador. O sea, pueden haber variables locales, de que tengan el mismo nombre, tengan el mismo identificador, pero que estén en distintas funciones. O sea, la variable local se va a declarar en esa función. Y una vez que termina de realizar la función en la que se solicita, directamente deja de existir esa variable. Por eso puede haber funciones, variables con el mismo nombre en distintas funciones. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, y las variables globales son variables que son declaradas dentro del módulo del programa principal. Pueden ser declaradas dentro de otra función que llame a una función más chiquita. Y eso es una variable global porque es utilizada por más de una función o por el programa principal y una función. Ah, bien. Por lo general, las globales las vamos a definir en el módulo principal para que puedan ser utilizadas por todas las funciones que lo requieran. O sea, profe, la que siempre se tiene que usar al momento de definir un módulo es una variable global.
para así generar más eficiencia. ¿Cómo es la pregunta? Si yo tuviera un programa y tengo que determinar la variable que quiero usar en el módulo, ¿cuál conviene más, la local o la global? Es que si es solo para el módulo, conviene la local. Y si es para todas las, Si, todo el si es programita, para sería la global. varios módulos, conviene la global. Ah, bien, bien, profe. Bien, ya entendí Bien, perfectamente. bien. Ah, ¿Cuál es el Ignacio lo escribió problema? por el grupo, profe. ¿Cómo? Por el grupo de programación, Ignacio lo está escribiendo. A ver. ¿Cuál es el problema de utilizar? Ahí está. Y, a ver, recién está pidiendo. Ahí está. Francisco e Ignacio. Bueno, profe, Buenas. ¿Qué parece tal, que tiene profe? que permitir algo, no sé. Acabo de ver. Sí, no me estaba permitiendo ingresar. No, O sea, no me- yo tenía que permitir el micrófono o algo y recién. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿cuál es, como decía, estábamos viendo el tema de las variables globales y locales? ¿Cuál es el problema de utilizar las variables globales? Que puede ser modificado por distintas funciones. Entonces ahí hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado y ver cuándo vamos a utilizar una variable global. Porque puede ser modificada en una, puede ser modificada en otra y después tener algo que no esté bien resuelto. Ah, bien. En ese caso, profe, ¿no serviría resetear la variable en Eh, cada uso? sí, pero igual puede, puede traer algún problemita. De todas formas, mientras cuando ustedes ya empiecen a programar van a utilizar ambos tipos de variables, ¿sí? No es que no la van a utilizar. Dice aquí no se recomienda, pero en realidad sí se utilizan y mucho, las globales y las locales. Cuando realicen programas van a utilizar ambos tipos de variables. Bien, profe. El ámbito de un identificador pueden ser variables constantes, pueden ser procedimientos o funciones. Y es a donde se define la variable. Ya lo vamos a ver un poquito más en la práctica, aquí solo es la parte teoría. A ver. Bueno, dice puede ser que en un mismo ámbito, o sea, en la misma función, aparezcan tanto variables locales como globales, con el mismo nombre. Y cuando tenemos esta situación, siempre son las locales y los argumentos formales los que van a tener prioridad sobre las globales. Supongamos que definimos una variable A en el principal y luego en una función, supongamos de suma, volvemos a definir otra variable A. La función va a tener prioridad para utilizar esa nueva variable A, la que está definida dentro de la función. A ver, esto no es algo que interese. Vamos a ver aquí, ámbito de las variables. Fíjense ese algoritmo. Tenemos variables G1, G2, G3, un procedimiento con otras variables incluidas. 1JK. Hacemos un inicio y un fin de procedimiento. ¿Qué es lo que hace el procedimiento? Tiene otras variables, este otro procedimiento, procedimiento 2, y también hay otras funciones con otras variables. Entonces, esta es una forma de mostrar, definir las variables dentro de cada procedimiento o función. ¿Esos serían los distintos módulos, profe? Son distintos módulos, sí. Que estarían usando las variables locales cada uno. Claro, cada una. Fíjense que en el módulo principal las variables globales son G1, G2, G3. Pero Ah, luego en cada procedimiento tenemos las variables locales. En el procedimiento 1 utilizamos las G1, G2, G3 porque son globales, las podemos utilizar. Y tenemos A, B, C y J y K. ¿Por qué A, B y C?
A, B y C son variables que están enviadas desde el procedimiento principal, o desde el procedimiento que la convoca. Ya, como les digo, aquí está muy general, así que ahora vamos a ver un poquito más de particular. Fíjense, en el procedimiento 2, las variables son G1, G2, G3, que son las globales, y luego tenemos LMN, que están definidas dentro del paréntesis, y también tenemos PQR. Estas que están definidas dentro del paréntesis son variables que son enviadas desde el procedimiento, desde el procedimiento principal o desde un procedimiento más grande, que está invocando ese procedimiento. Y luego tenemos aquí en la función 2,1, bueno, las variables globales G1, G2, G3, X, Y, Z, D, E, F y también L, M, N, P, Q, R. ¿Por qué? Porque esta función está dentro de este procedimiento 2. Entonces, la función 2,1 también puede hacer uso de las variables que están dentro del procedimiento 2. ¿Se entiende? Bien, bien, profe. O sea, en el siguiente procedimiento se puede utilizar las variables del procedimiento anterior. Esta función está dentro de este procedimiento. Es Bien, invocada por este procedimiento. No es que sea una función aparte, está invocada por ese procedimiento. Por lo tanto, puede usar las variables del procedimiento también. o sea, siempre que un módulo esté internamente dentro de otro módulo, puede usar las variables del módulo original. Exacto. Lo que sí, cuando cuando tenemos una función, no quiere decir que vayamos a utilizarla sí o sí a las variables, pero podemos hacer uso de esas otras variables que están dentro del procedimiento o que están dentro del el programa principal. O sea, están permitidas usar, no es que sí o sí las vamos a utilizar. Los parámetros son los datos de entrada y los datos de salida. Cuando nosotros llamamos a una función, por lo general vamos a enviar datos de entrada. Y la función va a devolver un dato de salida, que es un resultado. Algo que realiza esa función, por ejemplo, una suma de dos números y me devuelve un resultado. Bien. Bueno, los parámetros es la información, las valores o variables que se intercambian entre módulos, que es lo que les estoy explicando. Y bueno, y el proceso de emitir y de recibir datos se llama paso de parámetros. A ver. Y el procedimiento, no entiendo la pregunta. Funciones y procedimientos son similares. Vamos a ver la diferencia entre funciones y procedimientos. Más vamos a utilizar funciones y procedimientos. Bien, ya vamos a llegar a la diferencia. Sigamos. Bien. Bueno. Los parámetros formales son las variables que se colocan en la declaración de la función, o sea, en la cabecera, entre los paréntesis. Siempre van separados por coma y tiene que, como les decía, poner el tipo de la variable que se está enviando, que se está recibiendo. Y estos parámetros solamente se van a conocer dentro de la función. Y los parámetros reales son los valores particulares que se asignan a los parámetros formales durante la llamada de la función. O sea, no se utiliza dentro de los paréntesis, está dentro de la llamada de la función. Por ejemplo, aquí, parámetros formales son los que están dentro del paréntesis. Y los otros parámetros son los que están declarados aquí donde dice variables. No sé si pueden ver cuando muevo el cursor. Sí se ve, profe. Bien.
Entonces están los formales y los reales que se utilizan dentro de la función. Bueno, aquí está el ejemplo. Fíjense, es una función doble, o sea que va a devolver un valor real. Se llama cuadrado y recibe como un parámetro formal este valor de entrada, que también es un valor real. Ponemos entrada igual a valor. Entrada igual a valor, o sea, me está diciendo, esto es un comentario nada más. ¿Qué es lo que voy a devolver? Voy a devolver entrada por entrada. Lo que estoy haciendo es multiplicando, sacando el cuadrado de ese valor. En el menú, en el procedimiento principal, que está declarado como siempre lo declaran, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos, declaramos las variables que necesitamos, resultado, valor. El valor es igual a 4 y el resultado es la llamada al procedimiento, a la función cuadrado, donde envía este valor. Fíjense que el nombre valor no tiene que coincidir exactamente con el nombre que está dentro del paréntesis. Por lo general, yo les recomiendo que coincida para que no se hagan mucho quilombo después con los nombres de variables. Entonces lo bueno sería que aquí se hubiera llamado también entrada. Bueno, y aquí está lo que va devolviendo. O sea, me devuelven resultado y luego imprimo el cuadrado es valor. O el cuadrado de valor es resultado. ¿Se entiende ahí la diferencia entre las variables? Por mí sí, profe. Fíjense aquí, me dice la variable real, es el valor. La variable formal es entrada. Y lo que no hay es, ¿ves? Aquí la real es la que está definida dentro de lo que estoy enviando en el principal. Y la formal es la que voy a poner dentro del paréntesis. Hubiera tenido otras variables reales si esta función también tuviera definidas otras variables. Ah, bien, profe, bien. Bueno, los parámetros son variables locales. La única diferencia es el lugar donde son declarados todos los parámetros. Los parámetros son los que estoy enviando o recibiendo. Entonces son variables locales. Cuando se pasa un valor desde una función llamadora o invocadora a una función llamada o invocada, se crea una variable temporal dentro de la función invocada. Una vez que se termina la función, la variable deja de existir. Las reglas para el uso de los parámetros. Siempre las variables deben ser declaradas. La variable que se envía debe ser declarada dentro del procedimiento principal, dentro de la función principal. La variable que se manda tiene un nombre, la que recibe puede tener otro nombre, como les mostraba recién. Yo siempre recomiendo que sea el mismo, traten de tener el mismo nombre, para que sepan de dónde viene, de dónde sale, cómo llega, y no se hagan mucho quilombo más adelante. Porque va a haber un momento en que se hagan programaciones grandes y tengan muchas variables. Entonces, si yo le pongo aquí valor y luego entrada, no sé qué es lo que estoy, en realidad, qué es lo que quiero. ¿Sí? Aquí es una sola variable, pero hay momentos en que van a tener funciones, muchas funciones, con muchas variables. Entonces, lo mejor es llamarlas y recibirlas con el mismo nombre. La cantidad de variables que se envían debe ser igual en cantidad, orden y tipo a las variables que se reciban. Aquí no podría haber definido valor, por ejemplo, como un entero. ¿Por qué? Porque aquí ese valor que es enviado a la función con el nombre de entrada es un real. Entonces siempre tienen que tener el mismo tipo. No pueden ser de distinto tipo. Bien. La cantidad de variables que se envían debe ser igual a eso, la cantidad de... Tampoco puedo enviar dos variables y recibir una sola. Por ejemplo, aquí
No podría haber enviado dos variables y aquí solamente recibir una. Siempre es la misma cantidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, la variable que se recibe tiene un ámbito local dentro del procedimiento, o sea que solamente se usa en ese procedimiento. La variable entrada aquí no va a ser utilizada en otro procedimiento, a menos que esté dentro, haya otra función ahí adentro. Si no, solamente se utiliza aquí, no se va a utilizar en otro lado. Bueno, se puede mandar un procedimiento, a un procedimiento un dato, una variable, como están los ejemplos, o una expresión algebraica, no una ecuación, pero siempre deben recibir en una variable. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, enviar a más b o 4 más 5 y ser recibida el nombre de una variable. Por ejemplo, aquí hubiera enviado solamente el valor 4 y aquí se llamaba entrada. ¿Sí? Aquí sí tiene que tener el nombre de variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no solo contesta, así que imagino que los otros van entendiendo. Si no entienden algo, pregunte. Fran. A ver, mensaje, sí, sí, profe, bien. Bueno, sigamos. Bueno, el paso de parámetros puede ser por valor o por referencia. Cuando se realiza la llamada a la función, los valores de los parámetros reales se copian en los parámetros formales. Recuerden la diferencia entre reales y formales. Son los parámetros de entrada. Y por referencia es cuando se realiza la llamada a la función, los valores de los parámetros reales se modifican dentro de la función y permanecen modificados al abandonarla. O sea, voy a enviar unos parámetros de salida, de entrada-salida, que pueden estar modificando esos valores, esas variables reales. Que es cuando modifico. Puede que no esté modificando variables, que solo esté haciendo una función, pero puede que la función solo esté haciendo una operación, pero puede que la función esté modificando alguna variable y estoy devolviendo ese valor modificado, esa variable modificada. Por ejemplo, aquí, paso de argumentos por valor. Veamos, dice voy. Voy quiere decir que no voy a, no me va a devolver nada en particular. Bueno, intercambio entre A y B. En el menú principal, porque lo que debemos leer es el menú principal y después la invocación, A es una variable entera, B es una variable entera, A es 1, B es 2, y lo que hace es llamar a la función AB. Fíjense que recibe A, que es entero, B, que es entero, todo eso tiene que estar igual, ¿sí? A y B son dos variables nada más. Y luego lo que va a hacer es intercambiar las variables A con la variable B. O sea, ponemos en una variable temporal el valor de A, ponemos en A el valor de B y ponemos en B el valor de temporal. Lo que hacemos es intercambiar. Y aquí no estoy retornando nada, pero sí estoy intercambiando el valor de las variables. Estoy intercambiando el valor de las variables y estoy devolviendo variables intercambiadas en su valor principal. Entonces, profe, este tipo de parámetros se podría usar para, por ejemplo, realizar un ordenamiento de un vector. Sí, 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 claro que sí. Ah, bien. Y los parámetros por referencia, asocia los parámetros de una función con variables que existen fuera del contexto de la función, lo cual puede permitir modificar su valor. Tenemos la variable entera a, que están definidas, fíjense, con el operador de referencia que es un ampersand, y la variable b. En este caso, es útil cuando se requiere que una función devuelva más de un resultado. ¿Qué más vemos? El paso de argumentos.
por valor seguridad. Está copiado en el almacenamiento local de la función y la función accede a la copia. Se puede pasar un argumento que lo copie dentro de esa función, la función accede a esa copia, realiza lo que está permitido realizar y luego, digamos, siempre que termina la función se destruyen las variables que se han utilizado. Solo se devuelve lo que el programa principal o lo que el procedimiento más grande lo requiere. Y luego tenemos retornos múltiples. Se copia la dirección del objeto que se está pasando y la función accede a ese objeto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que ahora no se preocupen por eso. Veamos aquí los parámetros. Bueno, aquí hacemos el include. Tenemos esta función. Vamos primero al principal a ver qué es lo que hace. Tenemos la variable c, que es entera, y va a llamar a la función cuadrado con un número, 5, y con la variable c. Vamos a la función, a ver qué es lo que hace la función cuadrado. Tiene como parámetros el num, que es 5. Recuerden que aquí siempre le vamos a poner un nombre de variable. Aquí no podemos poner el número 5. El 5 sí lo podemos poner aquí, pero no aquí dentro de la función. Y luego tenemos el ampersand, que me dice que es c, y le llama de otra forma, le llama add cuadrado. Add cuadrado lo que va a hacer es multiplicar número por número. Y va a devolver esa función. Fíjense, sin poner un retorno. Estoy poniendo en esta función, en esta variable add cuadrado, estoy poniendo la multiplicación o poniendo el cuadrado de ese número. Y luego en el principal voy a poder poner el cuadrado de 5 es c. ¿Por qué c? Porque c es el valor que venía invocado aquí. O sea, no se llama add cuadrado, se llama c. He modificado esta variable. ¿Se entiende? Sí, profe, es por el hecho de que anteriormente mencionó usted que pueden tener diferentes nombres. Exacto. Así es. Bueno, parámetros por valor versus los parámetros por referencia. Bueno. No han programado todavía funciones, ¿no? Con funciones. No, todavía nada de eso. Bien. Bueno, si se pasa el valor de una variable, parámetro actual, a una función, esta puede usar el valor de la variable, pero no lo puede cambiar. En cambio, si se pasa la dirección de una variable, que es el parámetro actual, a una función, esta puede cambiar el valor de la variable, que ahí sería la diferencia entre un tipo de parámetros y entre el tipo de parámetro por valor y el parámetro por referencia. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Estoy cambiando el valor. Bueno, hasta ahí la parte teórica. Ahora vamos a pasar a... Voy a dejar de compartir. Voy a compartir el Power. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Ahí está Emiliano que dice que sí vimos, aplicamos el concepto de la función en un práctico que hicimos con la profe, pero era el concepto teórico. No lo aplicamos en C++ todavía. Ajá. Bien. Bueno. Ya comparto. Quiero ver de no repetir lo mismo. Como les decía, la profe me pidió que les dé la parte de teoría, lo que le faltaba a ella. Y cuando damos la clase de práctica siempre damos un poquito de introducción. Entonces no quiero repetir lo mismo de recién.
Ajá. Vamos a compartir desde aquí. Bueno, vamos a compartir aquí. Bien, aquí tenemos, vamos a ver qué son las funciones. Las funciones son procedimientos encapsulados en un solo bloque. Digamos que las funciones son, es un conjunto, es un subconjunto de los procedimientos. Normalmente reciben los parámetros, como ya hemos visto, se realizan operaciones y retornan un resultado. Los métodos, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos programación orientada a objetos, cuando veamos Java, en el cuatrimestre que viene, creo que está eso, es similar a la función. Como les decía, la única diferencia es que se encuentra asociado a objetos, no a, bueno, no a una variable, no a variables, sino ya a objetos. Una función existe por sí sola, pero el método existe si existe un objeto en particular. Como digo, esto lo vamos a ver después, solo queda como una diferencia. Y los procedimientos es un conjunto de instrucciones que se ejecutan sin retornar un valor. Por ejemplo, ¿ven? El procedimiento es una función void, que no retorna nada, no lleva la instrucción retorno al final. Ese es un procedimiento. El Y procedimiento, profe, siempre se va a llamar con la función void. sí, Ah, sí. bien. Y por lo general, por ejemplo, cuando es carga de vectores, si utilizo una función, un procedimiento, será en este caso de carga de vectores, le voy a poner void porque voy a cargar un vector, pero no quiere decir que voy a retornarlo. En cambio, en otro procedimiento que voy a mostrar ese vector, ahí sí va a ser llamado de otra forma. Ah, bien, bien, profe. Por ejemplo, podría ser en el caso contrario que se realice una operación en tal ciclo y que ese valor se tenga que retornar al módulo para que se use ese valor en otro ciclo más adelante, ¿Cómo, en el cómo? caso en el que se retorne una información. Ajá, sí, 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 sí. Que, o sea, el void es cuando no voy a retornar nada, que voy a guardar. Por ejemplo, voy a guardar ¿Profe? datos, ¿sí? Y luego, en algún momento, esos datos guardados los voy a utilizar en otra función. Bueno, la sintaxis de la función ya la hemos visto, que es el tipo de dato, el nombre de la función, luego el tipo y el nombre de cada argumento, las instrucciones y el valor que voy a retornar. Bueno, puede existir mucha cantidad de parámetros. La idea es no tener más de 4 o 5. Si tengo más de 4 o 5, quiere decir que puedo dividir esas funciones en 2 funciones por lo menos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Alguien está preguntando? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, la función también puede no tener argumentos. O sea, puede ser que no esté enviando argumentos. No siempre voy a enviar argumentos y eso quizá lo vamos a ver más adelante. Se separan por coma los argumentos y el tipo de argumento puede ser cualquiera y no necesariamente tener relación con el nombre de la función. Puede ser que la función me retorne un valor entero, pero tenga argumentos reales, por ejemplo. Bueno, sobre return, cualquier instrucción que esté luego de return nunca va a ser ejecutada. O sea que return es lo último que voy a utilizar en la función para retornar algo. Y si el tipo de valor que se retorna debe ser el mismo definido para la función. Por ejemplo, si yo defino que la función es un valor, un entero, recuerden aquí donde definimos el tipo de dato de la función, el valor este debe ser también un entero. No puede ser un real y la función un entero.
Bueno, otras notas para la invocación de las funciones es que el nombre de la misma y el orden, la cantidad, tipo de parámetros, eso ya lo hemos dicho, debe coincidir exactamente a la hora de invocarla. Los parámetros al enviarse se separan por comas. Si la función no recibe parámetros, no se pone nada y se deja vacío los paréntesis. Siempre van a estar los paréntesis. Y si no recibe nada, los paréntesis van a estar en vacío nada más. El valor retornado puede asignarse opcionalmente a una variable del mismo tipo y una función puede llamar a otra dentro de sí misma. O sea, como les decía, no solamente las funciones van a ser llamadas dentro del programa principal, sino que también pueden ser una función que llame a otra función y así sucesivamente. Funciones anidadas sería. Bien, profe. Veamos, por ejemplo, esta función sin parámetros. Es una función, bueno, le llama mi función, que retorna un valor entero y que hace la suma de 5 más 5 y retorna el valor suma. Fíjense que no ha recibido nada. Y puede ser que en el principal yo solamente lo llame mi función sin paréntesis y aquí es donde, dentro de la función es donde tenga las variables definidas. Como les había dicho, el return es el fin de la función, retorna el valor, y todo lo que se escribe después de return no se va a ejecutar. Ahí es donde termina la función. Disculpe, profe. Sí. De acuerdo a la consulta que le hice anteriormente, disculpe si no pude escucharla, se me había ido el internet y como que se me bugueó toda la pantalla. Ah, sí, sí, sí. Alguien estaba hablando y no entendía qué pasaba. Sí, porque yo hablaba y me escuchaban, pero yo a usted, a usted no. Bien. ¿Cuál era la pregunta? De si en el caso de que en en el módulo de return se podía usarlo para que tomemos un valor dentro de un ciclo y que ese ciclo devuelva el valor y se use en un ciclo posterior. Sí, sí, sí. El Ah, bien. return puede mandar, o sea, lo que hace es mandar algo, puede ser una variable, puede ser un arreglo, y ese valor se lo puede utilizar en otras funciones, ¿sí? En el Ah, mismo, bien, bien, profe. en el mismo procedimiento que lo llamado o en otras funciones. Bien, bien, profe. Bien, sigamos. Bueno, y este es con parámetros. En este con parámetros, fíjense aquí recibe el número A y el número B. Luego hace la suma del número A y número B y retorna el valor de suma. O sea, son dos formas de llamar a unas funciones con parámetros o sin parámetros. De acuerdo a lo que se requiera, es lo que van a utilizar. Em, bueno, invocar una función con parámetros. No, la primera es sin parámetros. Aquí es sin, no es con. Fíjense, cuando invocamos, le ponemos el tipo de función y en resultado voy a guardar el valor que viene de mi función. Y no tiene parámetros, que es la primera que teníamos. Esta. Mi función sin parámetros. Adentro realiza la suma, ingresa, puede ingresar por teclado, pedir ingresar por teclado, dos números, y luego realiza la suma y retorna el valor de la suma. ¿En dónde retorna el valor de la suma? Aquí, en resultado. Ahí es donde va a guardar el valor ese que retorna. Y luego, cuando invocamos con parámetros, tenemos envía, bueno, aquí envía dos valores, 2 y 3. Puede estar enviando dos variables que han sido definidas antes, que pueden haber sido ingresadas por teclado también. Bueno, los pasos de parámetros. Fíjense aquí, tenemos
el procedimiento principal, en donde tengo la variable x definida como 10, la variable y como 20 y luego una variable z. Esa variable también es entera. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser el resultado de la función sumar números. A esta función sumar números le envío la variable x, le envío la variable y aquí adentro va a realizar la suma de esos dos números, de A y B. Aquí le llamo A y aquí le llamo B. Fíjense que, como les decía, puede que aquí no tengan el mismo nombre que lo que tienen aquí. Pero la posición en donde está es lo que me define cuál es A, que A es X y que B es Y. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. O sea, la posición me define la variable que corresponda. Bien. Y luego return la suma de las dos, o sea, regresa la suma de las dos y lo guarda en esta variable z, que puedo mostrarla o no. Bueno, esto ya hemos visto los pasos de parámetros por valor por referencia. Vamos a ver ejemplo. Fíjense que este es un procedimiento, imprimir cantidad, donde tenemos un valor can, que es invocado desde aquí, desde el principal, que no está declarado, pero es invocado desde el principal. Cantidad es igual a 50, llamo a la función imprimir cantidad. Imprimir cantidad y muestra el valor de cantidad. No estoy devolviendo, no hago un return, estoy mostrando el valor. Por eso ahí es donde utilizo el void, ¿sí? Donde voy a lo que es un procedimiento que muestro, no estoy devolviendo un valor. Bien, es solo procedimientos que están dentro de ese void. Sí. Bueno, aquí lo que me dice el valor de la variable original cantidad no va a ser afectado. Puedo haber hecho varias operaciones aquí adentro con cantidad, pero no voy a afectarlo aquí porque no estoy devolviendo nada en nombre de cantidad. Por ejemplo, si hubiera puesto aquí cantidad igual a 50, de aquí hubiera puesto una multiplicación 2 por 50 y después devuelvo ese 2 por 50, lo devuelvo en la misma variable cantidad, ahí estoy modificando ese valor de variable. Luego tenemos el paso de parámetros por referencia. Fíjense aquí, tenemos también la función ingresar cantidad, recibe el parámetro con el carácter ampersand, precediendo al nombre. Ampersand indica que se va a tomar la dirección de la memoria de la variable recibida como parámetro. Y cualquier cambio que se le realice ahora al parámetro va a afectar su valor, o sea, puede ser afectado ese valor. Bueno, aquí dice cuándo se utiliza. Por ejemplo, cuando quiero cargar o ingresar un dato, perdón, o bien recalcular algo y que me devuelva ese valor recalculado y me cambia el valor. ¿Sí? Perfecto, profe. Esto, a ver. Bueno, como el compilador trabaja con información contenida en un único archivo, se hace necesario informar al mismo que en otro archivo existe una función. O sea, tenemos que avisar antes de que empecemos el menú principal que vamos a utilizar, qué funciones vamos a utilizar. Aquí en C++, ¿no? Hay otros lenguajes en donde no necesitamos definir qué funciones vamos a utilizar antes. Simplemente las invocamos. Ya lo vamos a ver cómo se definen. El prototipo de una función es una línea similar a la primera de su declaración. Tiene que tener el tipo de valor, el nombre, el tipo de valor del resultado, el nombre de la función y la lista de parámetros separados por comas y entre paréntesis.
Y toda función que se invoca debe ir precedida o de su definición o de su prototipo. La definición y el prototipo de la función pueden estar presentes en el mismo fichero, en el mismo archivo. Ya vemos eso de qué se trata. Aquí está. El prototipo de la función. Fíjense que aquí estoy definiendo la función antes de que empiece el programa principal. Defino que voy a tener una función que me va a devolver un valor que es de tipo de valor entero. Se va a llamar sumar enteros y va a tener los valores A y B que son enteros. Eso se define antes aquí en C++. Luego vamos al programa principal. Ingresamos los datos X, y bueno, definimos el valor Z, que es a donde va a estar, donde voy a poner el valor de la suma de esos dos enteros. Y después del procedimiento principal, recién ahí empezamos a definir todas las funciones que se van a utilizar. Todas las funciones que se utilizan aquí en el menú principal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, primero definimos cuáles funciones vamos a utilizar. Capaz que ustedes vayan realizando el programa y después digan, aquí también puedo realizar una función. Bueno, volvamos arriba y le ponemos el nombre de la función. Luego vamos al programa, realizamos el programa y vamos a convocar a las funciones o a los procedimientos, y las funciones o procedimientos van a estar declaradas después. Aquí en C, como les digo, siempre hablando de C. Hay otros lenguajes, como por ejemplo PHP, creo que se lo van a ver el año que viene, donde las funciones pueden ser declaradas en cualquier parte, antes o después. Y no hace falta declarar qué funciones voy a utilizar, simplemente son convocadas de esta forma. Eso pueden estar antes o después del programa principal o del programa que las convoca. ¿Por qué? Porque lo que hace ahí el lenguaje es buscar a dónde está la función que se llama sumar números. La encuentra esa función que se llama sumar números, no importa si está arriba o si está abajo, y esa es la que va a ejecutar. Pero aquí siempre va después. Procedimientos. Ya hemos visto cuál es la diferencia, no tiene un tipo de dato específico, se utiliza con la palabra reservado void, no retorna ningún valor, no hacen uso de la instrucción return. Puede utilizarse ocasionalmente return, pero con la diferencia de que va a servir para finalizar la ejecución de la función, o que se va a cortar la ejecución abruptamente, por ejemplo, cuando hay un if y se quiere retornar como si fuera una bandera. Ustedes hasta ahora, cuando había un if o un while, paraban un while a través de una bandera. Bueno, aquí con el return más o menos sería lo mismo. Puedo parar ese while a través del return, dejar de ejecutar la función o el procedimiento. Y se invoca de la misma forma que la función, pero con el nombre void. Ya lo hemos visto. Bueno, el nombre de la función debe coincidir exactamente al momento de invocarla, el orden de los parámetros del tipo debe coincidir, cada parámetro enviado también va separado por comas. Si una función no recibe parámetros, no se pone nada en el interior, solamente los paréntesis, esto ya lo hemos visto. El valor retornado puede ser asignado a una variable del mismo tipo. Y una función puede llamar a otra dentro de sí misma, también lo hemos visto. O puede ser enviada como un parámetro a otra función, que son funciones dentro de otras funciones o procedimientos dentro de otros procedimientos. Puedo combinar funciones con procedimientos, eso se va a ir viendo, pero en programas más grandes. Como les había dicho, los métodos son como las funciones, pero están orientados a objetos. Y por ahora no lo vamos a ver cuando veamos Java, cuando usemos programación orientada a objetos. Por ejemplo, crear un programa que solicite al usuario ingresar dos números y luego imprima por pantalla la suma de los números y el promedio de los mismos, utilizando funciones. Si ustedes tienen ahí C, podrían hacerlo y mostrarme cómo lo harían, de acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Tienen?
¿Tienen en sus computadoras el C? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, a ver, intenten hacerlo y me van mostrando. Ahí les dejo para que vean qué es lo que tienen que hacer. Si quieren me dicen para que suba diapositivas y vean cómo se declaran y todo eso las funciones. Sí, por favor, profe. Bueno, vamos a subir. ¿Dónde estaba completito? Aquí. Me dice, recuerda el prototipo de las funciones, el principal, procedimiento principal, o sea, el programa principal, y luego la función. Realícenlo y cuando alguno lo realice, lo termine de hacer, me muestra. Me avisa, dejo de presentar y me muestran ustedes presentando su pantalla. Profe, ¿puede poner en el chat la consigna? Bueno, ahí lo pongo. Ahí está. Y ya subo para que vean la sintaxis. Ahí está.
Profe, Sí, listo, ya está la actividad. Había que realizar la suma y el promedio, ¿cierto? sí. A ver, Listo. Bueno, voy a dejar de compartir, así muestres. bueno, profe. A ver, fíjate si puedes compartirlo vos. ¿Se me ve, profe? Se ve como... La pantalla, si se ve la pantalla mía. Sí, se ve la pantalla tuya. Sí. El DFC. Bien, a ver, se lo puedes agrandar un poquito para ver el código. Declara una función sum. Bien. Bien, ingreso un número a sumar otro número. La suma y el promedio. Luego, bien. Bien, perfecto. O sea, ahí digamos que ahí nomás estamos mostrando dentro de la función, está mostrando la suma y el promedio. Exacto, y lo único que devuelve sería la operación de la suma. Claro, claro, claro. Y una vez que se devuelve ese valor y se ubica dentro de la variable sum, entonces ya se puede realizar el promedio. Como son dos valores, sería dividido 2. Sí, así es, exacto. Ingresando, ingrese el primer valor y puedo colocar cualquiera, 8, y el Ujú. segundo valor un 6. La Bien, suma es 14 y el promedio es 7. perfecto. Profe, Bien. algo que no entiendo ahí, el return 0 sí o sí tiene que ir. El return sí para terminar la función. No, hay Eso es como pregunta que mucho de termina esto, ese te y cuento. empieza la siguiente o... Esa parte no entiendo muy bien. ¿Cómo, cómo? Esa parte no entiendo muy bien en el return 0. O sea, es necesaria ahí para que empiece la siguiente. Es para terminar la función, para que deje de ejecutarse. ¿A dónde? Ah, no, pero aquí no. Este, profe, Dentro no. dice, es solamente por un caprichito. Ah, bien. Porque no, no, ahí no hace falta el return 0. Disculpa, no lo había visto dónde estaba. El otro Dentro. return sí. Ujú. Perfecto. Bien. ¿Alguien más lo ha hecho distinto? No, yo lo he hecho igual sin el return 0. Perfecto. ¿Alguien que lo haya hecho distinto? No, no. Espero que lo hayan hecho, al menos. Esperemos. Esperemos. Si no, ya han visto. Ya queda grabado ahí y lo van a poder copiar. Bueno, Por la idea. casualidad, profe, esta información la podría subir al PowerPoint, creo que es un PDF. ¿Lo podría subir a la plataforma o eso? Sí, el PDF está subido. El PowerPoint lo voy a subir ahora. Sí, sí. Sí, El el, PDF el- el de es. teoría creo que sí estaba, sí lo estaba Ujú, viendo. El sí, que, el que no estaba es este de ahora, que es es más este, como exacto. indicativo para práctica y eso. Bien. Sí, sí, este lo voy a subir. Perfecto. Em, van a tener, a ver, otro ejercicio más para hacer. Ya les comparto la pantalla. Vamos a tener un ejercicio 1, que es sencillo. Y el ejercicio 2 ya les voy a dejar. Este es el 1. Voy a poner aquí. En el chat. Y el ejercicio 2 ya les va a quedar para su casa, más que nada, porque es más largo. Pero el ejercicio 2 lo van a llevar la semana que viene, hecho. Ya con el ejercicio 1 terminado, vamos a terminar la clase. Fíjense, el ejercicio 1 dice solicitar al usuario que ingrese dos números, base y exponente, y devolver como resultado por pantalla la potencia, usando funciones. Y el ejercicio 2 sí es más largo, solicitar al usuario que ingrese el precio de un producto, la cantidad de unidades que desea comprar
Y teniendo en cuenta las unidades ingresadas, se debe calcular si se aplica un descuento o no al precio ingresado. Se aplica que van a tener un if dentro de la función. Se aplica un descuento del 4% si las unidades son mayores o iguales a 6 y menores o iguales que 12. Y se aplica un descuento del 10% si las unidades son mayores que 12. Y devolver como resultado por pantalla una indicación sobre si tiene descuento. A ver, me he copiado todo. Si tiene descuento o no tiene y el precio final a pagar. Ahí copio la última parte. O sea, es sencillo, pero es más largo, así que y ahí va a quedar para la casa. Hagan el primero y me muestra. ¿Van a querer que siga mostrando la pantalla de la declaración de funciones? Sí, profe, por favor. Bueno, ahí les muestro. Ahí está. Ahí la ven. Bueno, me avisan cuando terminen el primer ejercicio y ya con eso terminamos la clase por hoy.
Profe, Sí. una consultita que me está mareando ahí de la consigna. Ujú. Dice que si las unidades son mayores a 0, iguales a 6 y menores o iguales que 12. Eh, el descuento del 4% si la unidad es mayor o igual a 6 y menor o igual que 12. Y se hace un descuento del 10% cuando las unidades son mayores que 12. Ah, bien, bien, profe. Bien, bien. ¿Alguien que haya terminado el primero? No, que el primero era sencillo.
Nadie ha terminado todavía. Solo era el primero. Solicitar al usuario que ingrese dos números, base y exponente, y devolver el resultado por la pantalla, o sea, la potencia. Solo ese tenían que hacer. Aarón, ¿lo has terminado? Estoy tratando, profe, de colocar dentro de lo que es la función todo el anidado ese del descuento, por el caso en el que se Ah, puede hacer una por eso cosa. les decía. Sí, dentro de la función va a ir eso, pero no, el primer ejercicio, el de el que hay que sacar la potencia de dos números. No lo había visto, profe, disculpe. Ay, todos se han ido al segundo. El Estaba segundo, haciendo el ejercicio 2. claro, el 2 era para hacerlo en la casa. El uno es solicitar al usuario que ingresen dos números, base y exponente, y devolver por pantalla la potencia. Ahora lo trato de hacer en una función, en una DEPC aparte. Ahí lo hago. Dale, dale.